Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y el equipo que se encuentra en cabina. Gracias por propiciar el espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el programa el juez de distrito Julio Veredín Sena Velázquez para conversar sobre el tema valoración judicial de la prueba en materia de toxicología. De igual forma le doy la bienvenida a la doctora Fernanda López Escobedo y a la doctora Zoraida García Castillo. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, Anaí. Pues igualmente los saludo a todos, Fer, a Anaí y por supuesto Julio Veredín, señor juez de distrito y también académico en nuestra Escuela Nacional. Él es profesor de asignatura, imparte una de las materias que se dan en el plan de estudios de la licenciatura en ciencia forense en materia penal. Derecho Penal y Teoría del Delito se llama la asignatura. Entonces es una persona de casa, es alguien a quien conocemos desde hace varios años. Yo tengo el gusto de conocerle desde que trabajábamos juntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, en esta coyuntura que está sucediendo con las reformas en materia de justicia en nuestro país, nos estamos reuniendo para platicar de dos temas muy importantes. El primero es ¿cuál es la carrera que una persona en particular como Julio Veredín ha tenido que hacer, que transcurrir, los méritos que tiene para ser hoy día juez de distrito? Bien, pues muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos el auditorio. Agradezco la invitación a la Facultad de Derecho y a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Efectivamente me siento en casa y la verdad es que es una buena oportunidad para acercarnos al público, a nuestros escuchas, para informar muchas cuestiones que son relevantes en este momento, como es la reforma judicial, y al margen de nuestra temática que nos ocupa sobre, pues, hablar sobre una prueba relevante dentro del proceso penal. Bien, trataría un poco de sintetizar cómo es que actualmente soy juez de distrito en materia federal, y cabe hacer ese énfasis porque a veces no se nota o no es muy notable la diferencia entre distintos jueces. En el ámbito local hay jueces ordinarios que conocen los juicios que se desarrollan dentro de una localidad en todo el país, y existimos jueces federales que nos encargamos de atender asuntos relacionados con materia federal en diversas materias: civil, mercantil, laboral, penal, que es la que a mí de mi especialidad. Y adicionalmente somos jueces de control constitucional y conocemos juicios de amparo para responder a ciertas peticiones o demandas de amparo donde las personas reclaman violación a derechos humanos. Entonces, yo soy un juez federal y me ocupo prácticamente del control constitucional a través del juicio de amparo y también de procesos penales federales. Estoy adscrito a un juzgado penal que actualmente conoce de amparo, conoce de procesos penales federales del anterior sistema, no del juicio oral, y también conocemos de trámites en ejecución de sentencia. ¿A qué se refiere? Pues aquellas personas que han sentenciadas que solicitan algún procedimiento, ya sea para excarcelación, para situaciones de convivencia en la cárcel, para mejoras, violación de derechos. Todos esos temas nos corresponde actualmente en conocer como juez en materia penal en la Ciudad de México. Bien,
Pues creo que hablar un poco sobre la carrera judicial de un juzgador, pues tiene muchas aristas y es una carrera de bastante esfuerzo y dedicación. Yo actualmente tengo 33 años de servicio, dentro de como servidor público y 23 años de servicio en el Poder Judicial Federal. Yo conocí en principio mi primer acercamiento hacia los tribunales fue cuando todavía estaba en la preparatoria. Me incorporé a un despacho de estos que se dedican en forma altruista a ver problemáticas de personas internas y ver la posibilidad de asistirlas jurídicamente. Me incorporé a ese despacho inicialmente y de esa forma me acerqué, como era un pasante de un abogado, que como todos vamos aprendiendo qué es lo que se conocer los reclusorios, conocer el interior, platicar con las personas internas y los juzgados, saber qué trámites se hacía. Me impactó mucho, en principio porque la actividad de este despacho era pues acercarse a personas que tenían bajos recursos o una mala asesoría o imposibilidad de tener una defensa adecuada. Entonces ese fue mi primer acercamiento, conocí reclusorios, conocí los juzgados y después hubo la oportunidad, yo todavía estaba en la preparatoria, de que me ofrecieran acercarme a un juzgado y empezar a hacer prácticas. Me incorporé a un juzgado del Fuero Común en el Reclusorio Oriente y afortunadamente mis prácticas duraron nada más una semana y a la semana se desocupó un espacio y me dieron una plaza que pareciera que es a veces como que muchos empezamos así, pero es la realidad, fue la plaza más baja. Mi primer nombramiento fue auxiliar de intendencia, pero fue la oportunidad de tener un acercamiento en el juzgado, empezar a conocer los expedientes, saber qué se hacía, desde hacer un oficio, empezar a recibir a las personas, explicarle qué es lo que se podía acceder en el juzgado o no, a dirigirlas a las audiencias respectivas, a recibir las promociones o los documentos que iban presentando cualquier persona para resolver sus casos. Ese fue mi primer acercamiento. Y en el juzgado me desarrollé en ese, pues bastante tiempo. Fui lo que se conoce actualmente como oficial judicial, que era ya auxiliar a un secretario a revisar expedientes, a llevar audiencias, a recibir, era un juzgado penal, a recibir declaraciones preparatorias en el sistema, iniciar con la estructura de un proyecto para resoluciones de formal prisión, orden de aprehensión e incluso sentencia. Pues, lleva un proceso de varios años de formación y después a través de la pericia que uno va adquiriendo y del desarrollo propiamente que va evaluando el juzgador, pues me dio la oportunidad de ser secretario proyectista, fui actuario también y después secretario del propio juzgado, ¿no? Entonces iba reuniendo todas esas categorías y en ocasiones también debido al avance que uno va teniendo y el manejo del juzgado, pues tuve la oportunidad de quedarme como secretario en funciones de juez en el Fuero Común. Entonces yo recorrí, fueron 3 juzgados en el Fuero Común, en donde desarrollé estas actividades, lógicamente fui ascendiendo en cada uno de ellos, y a la par pues uno va teniendo ese inquietud de que no, el mundo jurídico, por lo menos dentro de este juzgado del ámbito local, no terminaba ahí. Nosotros sabíamos que había jueces de distrito que conocían amparo y que resolvían amparo y resolvían a veces nuestros casos cuando eran impugnados a través del amparo. Y también había salas que también resolvían y siempre es la aspiración de seguir adelante. Entonces mi visión era conocer ese aspecto y yo tenía la intención de migrar hacia el Poder Judicial de la Federación. Claro. Que era el atractivo de decir, bueno, ya conocí esto, quiero seguir adelante. En el Fuero Común yo tuve una trayectoria de 9 años, 11 meses. Duré toda esta etapa de formación. Sí. Ahí propiamente, y algunos de los estudiantes se podrán identificar, porque en realidad terminé la preparatoria, terminé la carrera, era el corredero de ve al juzgado, trabaja y sal corriendo, a veces sin comer, vete a la facultad, estudia y regresa, y todas las actividades que eran propias de poder cumplir, la tesis también corriendo así hasta que te titulas, y bueno, ¿no? Era estar en una situación bastante presurosa, pero además con mucho estrés y con mucho empeño de poder salir, ¿no? De poder figurar con ciertos conocimientos para pues construir lo que uno va formando, ¿no?
el ideal siempre fue muy, muy plasmado desde mi idea de que el poder acceder a la función jurisdiccional en cualquiera de las categorías del inicio era una oportunidad para acercarme a ciertos casos en los que era muy evidente la protección de derechos humanos, ¿no? Ayudarlos en estas posibilidades, decir, bueno, aquí se puede tramitar este juicio así, aquí para darle la celeridad y la persona pueda tener la sentencia lo más pronto posible, agilizar audiencias, que es propiamente. Después yo, en el 2001, tuve la oportunidad, después de varios intentos, porque yo me acerqué a ciertos juzgados del Fuero Federal, a hacer examen. No era fácil entrar al Fuero Federal. El juzgador, el titular, hacía exámenes a los posibles postulantes. Entonces yo hice varios exámenes. De hecho, había ocasiones en los que estaba yo trabajando en el Fuero Común y mis periodos vacacional me iba a hacer prácticas a un juzgado federal para irme acercando. Después de ciertos exámenes, en 2001, en marzo de 2001, me habló un magistrado de un tribunal unitario de apelación en materia penal y me invitó a participar en su equipo. Lógicamente, pues después de evaluar los exámenes, yo había hecho el examen un año previo y me dijo, ya te corresponde a ti, entonces ven a aprobarte, ¿no? El primer acercamiento federal, he de confesar que no fue nada fácil, ¿no? Tenía yo prácticamente 10 años en el Fuero Común, conociendo delitos del orden, digamos, de materia común, y pasar al Fuero Federal fue un impacto, ¿no? Porque no solamente es el tipo de delitos, la técnica con la que se analiza en el Poder Judicial Federal, conocer al mismo tiempo amparos, y en ese tiempo todavía existía un rezago de diversos asuntos, diversas materias, todavía era mixto todo ese unitario en ciertas partes. Entonces, pues tenías mucha actividad y mucho que conocer. Era un mundo pues totalmente amplio por conocer. Estuve con el magistrado es el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, uno de los ex académicos de la Academia Nacional de Ciencias Penales, y entonces, pues la verdad es que aprendí muchísimo con él. Estuve un tiempo en el unitario, después me invitó a participar en tribunal colegiado, estuve en el séptimo tribunal colegiado en materia penal, después en el cuarto tribunal colegiado penal, y en 2009, a finales de 2009, me invitaron a participar en una convocatoria que estaba haciendo la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Me hicieron saber que había un espacio porque uno de sus colaboradores había salido como, o había pasado el examen como magistrado federal, ¿no? El magistrado Miguel Sánchez Frías, ¿no? Que en realidad creo que tenemos una vida muy, muy paralela porque casi él también estuvo en el Fuero Común y nos vamos siguiendo. Recién estuvo con nosotros aquí también en la radio. Qué bien, ¿no? Sí. Entonces, pues, nos hemos seguido muchísimo, o hemos coincidido en la vida. Y entonces fuimos me incorporé él dejaba el espacio en la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuenta. Se evaluaron los perfiles. La verdad es que creo que ahí había muchos elementos de la Suprema Corte por evaluar, porque ya éramos secretarios en tribunal colegiado y pues muchas de las sentencias que se emitían fueron revisadas pues para elegir el mejor candidato. Tuve la fortuna de que fuera elegido para formar parte del equipo del ministro José Ramón Cosío y me incorporé al área penal, a proyectar en materia penal, de 2010 a 2016. Y fue una etapa bastante constructiva porque precisamente fue el cambio de la 11ª época de la Suprema Corte, donde se generaron muchísimos criterios que transformaron la vida jurídica del país, la nueva ley de amparo, la reconstrucción de la protección de derechos humanos, la incorporación del bloque de constitucionalidad y reconocimiento de los derechos que estaban incorporados en tratados internacionales de los que México es parte en términos de artículo 1 constitucional. Entonces realmente se amplió muchísimo, había mucho que explorar, muchos criterios que definir, se construyó mucho de la temática que actualmente rige el sistema jurídico. Permanecí casi 6 años que estuve ahí y después de integrarme dentro de esta secuela, pues paralelamente uno va viendo la carrera judicial, ¿no? Pues yo había recorrido mucho tiempo en el Fuero Común, donde ya había transitado por las etapas primarias. En el Fuero Federal, yo entré ya como secretario unitario, después secretario de tribunal colegiado,
Entonces, pero ya traía esa secuencia. Entonces, ¿cómo seguir o cómo aspiraba a la titularidad como juez de distrito? Pues no había de otra más que someterse a exámenes altamente competitivos, con un rigor bastante extremo, que implican inicialmente una evaluación de conocimiento general sobre los criterios jurisprudenciales, y que es el primer filtro para poder determinar quiénes son los mejores candidatos que superan una calificación que es mayor a 8, para poder integrarse a las siguientes etapas. Son 3 etapas. Y después pasar a las etapas donde ya se evalúan a través de realizar sentencias, que es lo que uno prácticamente hace en el Poder Judicial, y después la evaluación oral ante un sínodo que va preguntando no solamente las cuestiones que salen en la mesa como las determinadas que le corresponden, sino cualquier pregunta puede realizar el sínodo y lo somete a un examen bastante riguroso para poder determinar en forma complementaria si es candidato o no. Y reitero esto porque no son exámenes fáciles, hay mucha competencia, y yo pude pasar o adquirir la evaluación de apto para ser juez de distrito después de 3 exámenes. O sea, tuve que prepararme para eso, ¿no? Y por eso es que a veces a mí me parece un poco cuestionable cuando dicen, es que lo designaron juez de distrito, lo designaron magistrado. No, o sea, pasé el examen, que es otra cosa, ¿no? Hice una competencia, superé los estándares y fui designado juez de distrito o magistrado federal a los que corresponden, ¿no? Después de ello, pues ya en 2016 me asignaron ya la titularidad de un juzgado, del 7º juzgado en materia penal, de procesos penales federales en el Reclusorio Sur. Entonces me tocó reincorporar nuevamente. O sea, parece como una vida que va cíclica, ¿no? Regresa, ¿no? Yo estuve en la formación, estuve en procesos, regreso como titular de juzgado de procesos a desempeñar la función, pero ahora con una particular bien muy especial, ¿no? Que de hecho cuando salí de la corte, recuerdo muy bien al ministro Pardo que me dijo, Julio, pues ya te vas de juez, a ver, ahora aplica todos los criterios que hemos creado últimamente en la corte. O sea, la verdad que fue un reto porque antes de que cuando yo estuve como funcionario en el Fuero Común, no había todos los criterios a partir de la transformación de la nueva ley de amparo y el nuevo bloque de constitucionalidad. Era una transformación. Y entonces era ver con otra visión, como juez de distrito ahora, conocer todos los casos de procesos penales federales. Después de un año, me readscribieron a un juzgado de amparo en materia penal, que es en el que he permanecido y que actualmente a partir de septiembre de este año ya tiene la denominación de juzgado en materia penal en la Ciudad de México, con las 3 competencias que les he comentado: amparo, proceso penal federal y ejecución de penas. Entonces, ha sido una trayectoria, tengo 23 años en el Poder Judicial de la Federación, ha sido siempre de intensa lucha en conocer, aprender y paralelamente también seguirme capacitando. O sea, la Escuela Judicial hace frecuentemente convocatorias de cursos, conferencias, talleres, etcétera, que uno va sumándose, pero también yo soy licenciado en Derecho, tengo 2 maestrías, una maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una maestría en la UNAM de Derecho, estoy en la fase de doctorante por la Universidad Panamericana, y adicionalmente tengo una especialidad en justicia para adolescentes, que es probablemente la que se requiere para intervenir en casos de adolescentes. No cualquiera puede resolver un caso, pero también se nos requiere, y todo eso ha sido dentro de esta etapa de formación. Entonces creo que en este contexto, pues creo que les he explicado un poco pues toda esta trayectoria del por qué pues justifica el que estoy aquí como juez federal, cumpliendo parámetros de evaluación y al mismo tiempo de capacitación profesional para ejercer la función. Claro, una larga trayectoria que lo que significa es pues una suma especialidad y formación para resolver este tipo de asuntos. En un reto que a mí me parece hoy día muy grande, ser juez de distrito para asuntos federales, para procesos, para amparo penal y también para ejecución, que se supone que tendría que estar distribuido en 3 diferentes órganos y ahora está concentrado en uno solo, al menos en tu caso. Seguramente ese es un reto muy, muy grande, porque hay que tener las habilidades para resolver en los distintos ámbitos.
Pues eso es lo que tendría que tener como perfil un juzgador, cualquier juzgador, no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito local. Nosotras queremos llevarte ahora al tema de un juzgador tiene que ser un experto en derecho, tiene que ser un experto en el área que juzga, o sea, en tu caso en el área penal. Hay otras áreas para que aquellos que nos están escuchando, puede ser una materia civil, materia laboral, materia administrativa. Todas tienen particularidades en las que hay que especializarse. Y específicamente en materia penal, pues desde la Escuela Nacional, también con tu participación, tuvimos la iniciativa junto con una convocatoria que nos hizo el Consejo de la Judicatura Federal en su momento y que apoyó la Embajada Americana de crear unas guías para la valoración de la prueba judicial en materia pericial. Ahí ha habido pues mucho trabajo, no solo desde el punto de vista académico, sino también de la revisión judicial y de la revisión de los expertos forenses que integran a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Yo quiero que tú nos platiques, a partir de esa larga experiencia que has tenido, cómo se ha enfrentado el juzgador en México con las pruebas periciales en general, respecto a las cuales no tiene que ser perito, o sea, no tiene que conocer de los ámbitos de las ciencias, pero sí tiene que juzgarlas, o sea, tiene que apreciarlas, tiene que valorarlas, tiene que hacer que le sirvan para tomar una decisión sobre los hechos en los asuntos que juzga. ¿Cómo te has enfrentado tú a eso? ¿Qué retos ves que los jueces tienen para valorar pruebas? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué piensas de nuestras guías en ese sentido? Claro. Bien, primero la pregunta, yo creo que sí, para ser juzgador y analizar los casos y resolverlos, sí se requiere ser especialista. O sea, es un factor indispensable. Uh-huh. Digo, mi formación, hay muchos compañeros que han pasado por diversas materias y conocido o están en juzgados o colegiados donde resuelven de diferentes materias. A mí creo que la vida me ha conducido a ser especialista en materia penal, especialista en materia penal del Fuero Común, después en tribunales colegiados, unitario, adicionalmente en la corte en materia penal y mi ámbito como juzgador ha sido materia penal, especialista en materia penal. Entonces esto implica tener amplio conocimiento de las jurisprudencias, de las leyes que se van aplicando. Necesariamente no podría hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, pero esto tampoco me limita a que no tenga obligación de conocer otras leyes. Hay muchos casos que están, hay intersección en varias materias, ¿no? Un asunto de violencia familiar puede tener relación con materia familiar, materia civil propiamente. Entonces, tenemos que saber qué está aconteciendo, ¿no? Y no solamente limitarme, por ejemplo, a proceso penal federal, uh-huh, sino porque como soy juez de amparo, pues también conozco procesos penales del Fuero Común del anterior sistema. Y conozco también procesos del nuevo sistema acusatorio, tanto en el ámbito local como federal, ¿no? Uh-huh. Conozco ejecución de sentencias con la ley de ejecución, ya el nuevo sistema, y de una infinita de casos que pueden presentar, indocumentados, personas vulnerables, muchos casos que van a asimilarse a cada cuestión, pero sí requiere una especialización. Bien, ahora, creo que también el desarrollo de mi carrera judicial me ha permitido ver este aspecto de las guías judiciales que está tocando, o cuál es la problemática en la apreciación, la obtención de pruebas periciales y finalmente con la valoración de la prueba. Uh-huh. Lo he podido advertir tanto en el sistema tradicional anterior como en el sistema acusatorio, ¿no? Y creo que hay un comparativo bastante fuerte. Yo a veces comentaba que de repente para entender el sistema tradicional y dejar, de repente a veces creo que es un tanto injustificado a veces decir que era malo, ¿no? Uh-huh. Sí, había ciertas cuestiones que eran muy pertinentes, y me refiero propiamente a la valoración de la prueba. Evidentemente, como se ha reconocido por diversos especialistas y nosotros mismos desde el ámbito judicial, el juzgador es especialista, pero no conocedor de todo. Hay muchas áreas que necesitamos saber de qué se configuran, ¿no? O cómo se configuran, y ella es la prueba pericial, ¿no? El anterior sistema, que era un tanto
formalista porque requería mucho la intervención del perito, que ratificara y que estuviera muy al tanto del dictamen que estaba presentando, pero permitió una cuestión, que las partes presentaran sus dictámenes ante el juzgador, y en caso de alguna duda, algún cuestionamiento más técnico, se lleva a cabo una junta de peritos donde, como estamos, interactuábamos. ¿Cuáles son los puntos en contradicción? ¿Tú por qué lo dices así? ¿Por qué podemos llegar a coincidir en este punto o no? Para resolverlo o no. O en su caso, pues había que solicitar la intervención de un tercer perito para que resolviera el cuestionamiento y emitiera su opinión, y el juzgador estuviera más Oye, ¿y el juez informado, podía ¿no? preguntar e incluso pedir pruebas para mejor proveer? Por supuesto. ¿No? O sea, conocer el bueno. dictamen. que es un punto que a veces se cuestiona, o la gran mayoría se cuestiona, porque es que el juez está teniendo intervenciones como parte, ¿no? No, pero a veces me parecía que había cuestiones que necesariamente tenía que dilucidar, o sea, bueno, ¿de qué se trata? Porque no sabemos, hay muchas cuestiones científicas, y más como va avanzando la ciencia, que hay ciertos términos que si no lo ve uno muy bien ilustrado o bien documentado, no puede llegar uno al error en la apreciación, ¿no? Entonces creo que abonaba ciertos aspectos desde esta posición, ¿no? No toco los otros aspectos porque sí hay muchas deficiencias, pero en ese aspecto tenía esa pues coyuntura de poder posiblemente abonar al conocimiento del juzgador sobre el uso o resultados de una prueba en específico, ¿no? Bien, transitamos al área de justicia oral. En términos de contradictorio, donde las partes van a presentar un testigo experto, que va a ser el perito, quien por su conducto se va a introducir la prueba, y la prueba se va a desahogar a través de la exposición que haga el mismo perito y el interrogatorio que hagan las partes, ¿no? Pero aquí hay un punto: el juez aprecia la prueba a partir de la información que se le está proporcionando, ¿no? Y entonces, pues, lo que las partes quieran abonar a ese interrogatorio se va a dilucidar, y posiblemente presenten otro perito, y el juez va a tomar su posición a partir de la apreciación que está teniendo de las posturas de los peritos. Ya el juez no puede intervenir, y se queda, y si tiene alguna duda y no fue dilucidar, pues tendrá que consultar o allegarse de conocimiento, ¿no? Y a veces pareciera como que, y en un momento cuando se está implementando el sistema acusatorio, se hablaba un tanto de ese tema, o sea, ¿por qué el juez no tiene un acercamiento o alguien que le pueda apoyar en esas cuestiones, ¿no? De decir, a ver, tengo dudas sobre este planteamiento, ¿qué significa esta prueba? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué impacto tiene en la salud de la persona? O otras cuestiones, y bueno, pues podría fácilmente tener un asesor técnico en materia pericial, que creo que fue una de las perspectivas desde la ciencia forense, ¿no? Sí, desde claro. la perspectiva. Sobre todo porque pensando que al final las personas juzgadoras quedan sujetas un poco a lo que las partes le proveen Por durante supuesto. el interrogatorio y el contrainterrogatorio, y eso también a veces va en detrimento del uso de la propia prueba, ¿no? Porque puede ser que solo se den elementos a lo mejor muy superficiales, ¿no? Que son los que se discuten, no se entra al fondo, a lo mejor no se discuten temas que tienen que ver con la metodología, ¿no? Las técnicas, las conclusiones no se explican de manera extensa, y entonces como esa información no se plantea, al final la prueba queda un poco como pues limitada, algo, una diligencia que se realizó, pero que no necesariamente está aportando la información para la cual se buscó que se realizara esa intervención pericial específica. En ese sentido, creo que parte un poco de suplir o tratar de ayudar a que exista este acompañamiento técnico a las personas juzgadoras, pues fue lo que dio origen al surgimiento de estos documentos que son las guías y en las cuales usted ha participado. Y creo que el hecho de que usted haya participado en el propio proyecto y luego haya sido usuario o esté siendo usuario de las propias guías, pues nos da una oportunidad muy interesante de preguntarle justamente eso, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia justamente en el empleo de estos documentos, ¿no? En su experiencia, ¿qué tipo de casos, sobre todo en el tema que estamos tratando de abordar hoy, que es el tema toxicológico, ¿no? Ha empleado, ¿no? ¿Cómo ha intervenido el uso de estos materiales y cuáles han sido sus aproximaciones a partir como de estos puntos, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que desde el ámbito jurídico como operador, ya sea juzgador, defensor, ministerio público, estudiante, para todos es muy útil, necesario y relevante conocer las guías judiciales.
las guías judiciales tanto operativas del sistema, las guías de extradición que también ya están elaboradas, pero también las científicas. Tal vez las otras guías fue como que más familiar porque es lo que ordinariamente realizamos cualquiera de los tribunales operadores jurídicos. Pero conocer las guías judiciales y ver el equipo que las realizó, para mí este es un material bastante relevante que no lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Las guías judiciales sirven, las guías de científicas sirven para ilustrar al juzgador, a los operadores jurídicos, a entender la importancia de la prueba, desde definir qué tipo de prueba, si es oportuna, si es necesaria, si es viable, cuál es la idoneidad de la misma prueba, cómo se va configurando, qué tipo de vicios pueden detectarse en al mismo tiempo de tener las evidencias, cómo se va configurando, y que como juzgador, cómo evaluar si hay fallas en esta trayectoria desde que se obtiene la prueba, se embala, se empieza a analizar, se hacen los cuestionamientos de qué es lo que queremos buscar científicamente y para poder evaluarla. Pero un punto de mayor relevancia, que es la idoneidad de la prueba, porque a veces los abogados no sabemos preguntar y el científico contesta lo que entiende. Exacto. Que nosotros queremos preguntar y no hay una respuesta concreta a lo que nos estamos buscando para resolver el caso concreto. Y creo que este es el diálogo que nos permite la guía judicial. Tiene muchos términos científicos, tiene muchas referencias científicas que nos ayudan a entender los términos de cada prueba y poder evaluarlo en un contexto científico interdisciplinario y no solamente como veíamos en ordinario los dictámenes, ¿no? Yo resuelvo con esta conclusión, Amiliali sabía entender. Bueno, ¿cómo Atuliani sabía? O sea, yo necesito respaldo, sustento para poder determinar que aconteció este hecho, se demostró y por tanto te declaro culpable o te absuelvo. Es un punto muy relevante. Ahora, hablando un tema tanto de la toxicología. En materia penal tiene su particular por ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, determinar cuando acontece con una persona corrupción de menores por el uso de estupefacientes, ¿no? Cuando comete una persona o es responsable una persona de la comisión de un hecho delictivo que lo cometió estando bajo el influjo de sustancias tóxicas, un accidente de tránsito, un homicidio, lesiones, etcétera, ¿no? Feminicidio, o sea, que se ven involucrados esos temas. Pero es un tema relevante. A ver, argumenta que está en estado de ebriedad, bueno, sí, para saber qué pasó, o estaba de influjo, pero qué aconteció. Y claro, es un tema que se dilucida para tener un contexto de cómo se desarrolla el hecho, ubicar las particularidades, pero que no llevan necesariamente a la exclusión de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esas son acciones libres en su causa, conocidas así por el legislador en materia penal, donde determina que una persona cuando está intoxicada de manera voluntaria va a responder de los actos que genera y por tanto no hay una exculpación, ¿no? Sí. Pero detrás de esto sí tenemos un contexto de saber qué sucedió en este sentido del autor, pero también puede ser de la víctima que a lo mejor fue drogada y a partir de que fue drogada pues se impuso la comisión de delito de violación y entonces pues ya habría que definir qué sucedió, o una situación de drogar a un menor de edad, qué está pasando. Entonces sí nos ayuda muchísimo, pero para poder entender estas situaciones corroborativas de las versiones de los hechos que se dan y por tener un panorama más concreto si hay un impacto o no en las víctimas o si la puso, por ejemplo, la víctima en una situación de desventaja, qué tanto sí, qué tanto no, si el sujeto puede tener la capacidad de dominar su hecho y poder todavía tomar condiciones en las que era evitable el resultado, ¿no? Por ejemplo, el autor. Entonces creo que ahí es donde incide muchísimo. Incluso, perdón, es que pensaba ahorita en lo que usted está explicando y pensaba que incluso el hecho de que las pruebas periciales en esta materia puedan presentarse en estos casos tan particulares nos pueden permitir tener información, por ejemplo, para acompañar la propia sanción, ¿no? Es decir, por ejemplo, con esto que se está desarrollando de justicia terapéutica, ¿no? Poder intervenir de manera más oportuna cuando las personas
están presentando a lo mejor alguna problemática más relacionada con temas de adicciones, ¿no? O de dependencia a sustancias, y que al final esa información sale justamente de las informaciones que están en los casos que se abordan a partir de estas periciales, ¿no? Sí. Incidencias. Bueno, creo que tocas un tema bastante sensible, ¿no? Porque hay un contexto muy particular entre qué tanto esa información es viable utilizarla para una reconducción de comportamiento de la persona que tal vez nos puede llevar a alteración o afectación de derechos humanos, o no lo es, o simplemente es un apoyo alternativo que él tiene para solucionar un problema o una situación que ya le genera problemas con la justicia. Entonces, sí tenemos que hacer la diferencia de estos casos, pero sí, efectivamente, sí es funcional, pero además hay un tema muy relevante que a lo mejor es importante tocarlo. Hoy actualmente conocemos los criterios de autodeterminación de la persona, la libertad de poder asumir un contacto directo con ciertos consumos de drogas y determinar que es decisión de la persona. Pero también lo cierto es que está reglamentado legalmente. Y haciendo un comparativo de repente de cómo se reglamentaba el autoconsumo que no podía ser punible, hay un punto de choque, porque anteriormente, antes de la reforma a la Ley General de Salud, que estableció a través del artículo 479 un cuadro específico de cuáles eran los límites de autoconsumo de ciertas sustancias, quedó un hueco en el que las personas válidamente cuestionan, oigan, es que la tabla me dice que solamente puedo consumir hasta tal cantidad, o puedo poseer tal cantidad que se pueda considerar para autoconsumo, pero esa tabla me está limitando mis derechos, porque mi adicción es superior a esa cantidad. Entonces, entra un tema de decir, bueno, y anteriormente cuando no estaba este artículo, el sistema le permitía al juzgador evaluar a cada una de las personas, a ver, qué cantidad tienes o cuál es tu avance en la dependencia a cierta sustancia y qué cantidad necesitas para satisfacer la ansiedad o la dependencia a ese consumo. Pero eso es parte de los dictámenes que nos permite hacerlo, ¿no? Julio, yo quisiera preguntarte sobre esta diferencia que mencionas de la intervención del juez en el sistema anterior y en el sistema oral. Es algo que también hemos comentado mucho, de cómo el juez ahora no interviene, digamos, en esta discusión que se da entre las partes respecto a las pruebas. Y quisiera preguntarte de qué manera las guías aportan a esta discusión que se lleva a cabo entre las partes, para el juez tener más elementos para poder valorar la prueba. Y si es que aporta, si hay mejoras que hacerle a estas guías en ese sentido. Bien, yo creo que no es... a mí me parece que la guía analizada, y me tocó el proceso de elaboración, revisión, todas etapas, me parece que la guía es bastante completa. No diría que es una cuestión que deba de adicionar, eso particularmente los científicos dirán cómo forma el avance que hay que ajustar. Lo que sí nos falta es difusión. Difusión de decir, a ver, señores juzgadores, aquí está esto. Las partes, hay un perito así, otro perito, tú ya tienes la información, pero tú también, como conocimiento del propio juzgador, tienes obligación de conocer estas guías. ¿Por qué? Porque te va a permitir detectar de la información que te proporcionaron, las falacias o la información que faltó, o cómo se desvió alguna circunstancia que encubrió posiblemente la idoneidad de la prueba, si hay vicios en la abstención, si se violó la cadena de custodia, todos estos temas que están desarrollados ampliamente dentro de las guías, porque la guía no es solamente un documento de checklist, sino está seccionado por diferentes fases, desde la propuesta de la prueba, la obtención de las evidencias, y luego el desarrollo para proponer que vamos a hacer materia de análisis, cómo se desarrolla ese estudio y cómo se sustenta que tiene validez en términos científicos, que eso es el punto trascendental sobre la base que tenemos que partir para después nosotros emitir una opinión si es válida en términos jurídicos, ¿no? Oye, a ver, a mí me gustaría que nos des, o sea, creo que es muy valiosa tu presencia, y nos gustaría que nos contaras algún caso, ¿no? Que por supuesto quizás sin tantas particularidades, pero un caso que a ti te haya significado un reto en la valoración de la prueba toxicológica,
no sé, si pienso que es muy difícil. En primer lugar, las preguntas que hacen los agentes del Ministerio Público a los peritos quizás son muy parcas y les dicen, quiero saber qué sustancias se encuentran en la persona que delinquió o en la víctima. Pero esta información, cuando le llega al juzgador, ¿qué retos le implica? Y a lo mejor la podemos bajar en algún caso concreto que nos puedas contar. Bien, voy a referir a un caso que es, que diría que en términos prácticos tuvo bastantes dificultades en términos técnicos, pero también científicamente, que demuestran exactamente la ineficacia de las pruebas periciales para resolver un caso concreto cuando no se plantea o no se centra la problemática, ¿no? Este es un caso en el que unas personas se reúnen en un departamento, ingieren bebidas alcohólicas y drogas, cocaína, ¿no? La particularidad del caso es que estos señores forman parte de un grupo de seguridad, son policías, ¿no? Y durante la noche, madrugada, pues entran, salen, llegan otras visitas, ellos están interactuando, ¿no? Ya cerca de la madrugada, solamente ya quedaban, en ese momento estaban 2 personas interactuando y un tercero que al parecer ya estaba recostado como dormitando, ¿no? Y el testigo lo que dice es que está en el baño y de repente escucha un disparo de arma de fuego. Entonces sale y él narra que logra advertir que el agresor está encañonando a la víctima, que es quien estaba recostado, y la víctima tenía sujeto todavía el cañón de la pistola. Entonces cuando se escucha ese disparo, y entonces muere. Bien. Entonces, el caso está así, el agresor sale de la casa, huye, y el testigo se queda con la víctima y empieza a dar parte a las autoridades. En realidad estamos en un asunto muy complejo, porque solamente tengo un testigo, y por el otro lado tengo al agresor, que después, con motivo que forma parte de una corporación policíaca, se hacen las investigaciones y los superiores lo obligan a que regrese y que se presente ante el Ministerio Público. Entonces está presente. Y él también da su versión de los hechos. Y él manifiesta que no fue en la forma que está narrando el testigo, sino en realidad que él había dejado su arma de fuego en debajo del asiento y no sabe cómo se disparó. Entonces, la problemática es, primero, se plantearon muchas preguntas, pero los 2 puntos centrales, en términos científicos, radicó en 2 pruebas. La de rodisonato de sodio, sí, de rodisonato de sodio, sí, para balística. Para balística, y la otra relacionada con toxicología, ¿no? En diferentes vertientes, ¿no? Bueno, primero era determinar, de quién era esa arma que estaba, que se utilizó para apretar a la persona. Pues se teme que efectivamente era de que estaba siendo acusado como agresor, porque estaba a su cargo, ¿no? Sí. Bueno, la otra es, busca huellas que puedan identificar que efectivamente él utilizó el arma de fuego. Los que conocemos las armas de fuego sabemos que es muy complicado de repente por el puño encontrar huellas útiles, ¿no? Y también las huellas de la víctima. Entonces fue un caso complejo para poderlo determinarlo. Los peritos no lograban determinar si había huellas o no, no las lograban identificar, pero el Ministerio Público lo que hace es para tratar de resolver, porque la pregunta se centra en un tema ya muy concreto. El sujeto que está siendo señalado como el que tenía a cargo el arma de fuego y que es señalado por el testigo, ¿es quien disparó el arma de fuego y privó de la vida a la víctima? ¿Sí o no? Bueno, y el Ministerio Público se empieza a formular hipótesis, y bueno, ¿cómo voy a resolver ese interrogante? Pues yo creo que lo más idóneo es saber si le aplicamos una prueba de rodisonato de sodio y sale positiva, entonces quiere decir que él disparó. Es una posición de A más B y por tanto se concluye. Sí. Entonces le hacen la prueba, sale positiva, sí, entonces tú eres el que privaste de la vida. Pero se alejan del contexto
¿Por qué? Porque estamos hablando que todos eran policías. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién no estuvo ahí? No lo sabemos. Es la narrativa ante un testigo de hechos que formaba la imputación y el inculpado que decía, yo no cometí el hecho. Imputación contranegativa. Y el cadáver, entonces, servían mucho de referencia las pruebas científicas para poder definirlo. Pero sabemos también que en términos científicos, en términos jurídicos, la prueba de erosión de sodio tiene muchas problemáticas para poder determinar la validez. Empezando desde cómo se obtienen aquellos residuos de bario y plomo que puedan evidenciarse que la mano está contaminada y adicionalmente cómo llegaron esos elementos a la mano o desde cuándo están esos elementos. O sea, no pueden tener un nexo causal inmediato para referir que horas antes fue el que disparó, no era una afirmación propia. Pero la conclusión del Ministerio Público por eso partía mucho del tipo de preguntas que hacía, porque el Ministerio Público lo que preguntó es, ¿esta persona tiene elementos de bario y plomo en las manos? Ah, sí. Ah, bueno, pero eso es lo que contestó el científico. El científico no se fue a decir si era comprobable o no que él hubiera participado en el homicidio. Pero la conclusión jurídica que hizo el Ministerio Público es, bueno, como tienes estos elementos, ya me dijo el perito, algo incuestionable, entonces tú sí eres responsable de esto. Entonces, esa era la primera problemática. Y luego, en toxicología. No había problema en determinar que todos estaban intoxicados en un cierto grado de toxicidad. El cuestionamiento fue el de la defensa. ¿Cómo puedes darle validez jurídica al testimonio del testigo aislado si estaba intoxicado? O sea, si se dan cuenta ya subimos un nivel más fuerte. Otra complicación. Una complicación es, bueno, ¿qué tanto puede ser que este punto de toxicidad puede llevar a nulificar la apreciación de una persona sobre un hecho y cómo debe evaluarlo el juzgador y darle certeza? Porque del otro lado decíamos hace un momento sobre el imputado, ¿no? Las acciones libres de su causa que no excluyen de la culpabilidad, pero en este caso, ¿qué haríamos? ¿No? O sea, ¿qué nivel de... y regresamos al punto, ¿qué nivel o cantidad de narcótico o estupefaciente se requiere para que esa persona no tenga capacidad de comprender un hecho y apreciarlo como tal y después testificarlo? Y si el simple hecho de estar intoxicado anula su testimonio. Entonces se plantean preguntas más interesantes. Evidentemente, después de un análisis, tal vez con deficiencias en ese momento, pero se llegó a la conclusión que la versión del testigo, con la fuerza de los otros elementos que estaban dentro del contexto de hecho, las otras personas que también testificaron que no presenciaron el hecho, que solamente habían en la casa 3 personas, ¿no? Entonces, si uno no había sido el que disparó y el otro no tenía forma de atribuirle que al testigo hubiera sido el que disparó, pues no había una conclusión más que la persona que tenía cargo del arma y que después huyó ante el señalamiento de que había cometido el hecho, ¿no? Pero son casos pues bastante complejos. Sí, complicados, porque me imagino, a ver en qué momento pudieron haber tomado la muestra de la persona que fue testigo, como para que pudiera ser válida para determinar algún nivel de toxicidad. Claro. Y luego cómo determinarse el nivel de toxicidad en el momento de los hechos era suficiente como para poder discernir los hechos. Ya se nos acabó el tiempo. Tengo que informar que ya se nos acabó el programa. Entonces tenemos que agradecerte enormemente pues el estar con nosotros en momentos tan difíciles personalmente e institucionalmente en el Poder Judicial de la Federación. Pero de verdad que lo apreciamos muchísimo. Estamos muy solidarias con todo esto que ha ocurrido y pues muy atentas a lo que vaya sucediendo en ese ámbito en el Poder Judicial, para el cual nosotros hemos elaborado estas guías, propuesto estas guías en conjunción con todo el mundo, ¿no? Incluyendo los equipos judiciales. Entonces, pues no me resta más que agradecer a nuestros oyentes. Les esperamos la siguiente semana a la misma hora, en miércoles, para seguir platicando con nuestros jueces y juezas sobre estos temas, no solo de la carrera judicial, sino también en valoración de la prueba. Y pues les invitamos a que estén con nosotros el día viernes. Tenemos una conferencia, Peritajes Sociales como una importante herramienta para el análisis de delitos complejos, que va a dictar el doctor Salvador Salazar Gutiérrez. Y transmitiremos por nuestras redes el viernes a las 11 de la mañana. Tenemos otra el siguiente viernes, en donde estará el maestro Renato Sales Heredia hablándonos sobre la complejidad de la investigación criminal, específicamente en el caso de Juana Rabasa Samperio.
el 15 de noviembre a las 11 de la mañana, y pues tenemos ya otras actividades académicas previstas para el día 25 de noviembre. Les pedimos que sigan nuestras redes. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.